Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. ¿Sabían ustedes que la tradición oral, todos estos cuentos que nos contaban nuestros papás o nuestros abuelos, estos cantos, leyendas, historias y demás, son parte de un patrimonio cultural de la humanidad? Bueno, hoy vamos a platicar con un experto que está a cargo de la cátedra del programa de estudios literarios, es el doctor David Mañero y viene de la Universidad de Jaén en España. Viene a platicarnos un poco de qué se trata la tradición oral, cuál es la riqueza y cuál es la importancia para seguir a estos estudios, estas investigaciones que están a cargo de los científicos sociales, no solo en el Colegio de San Luis, sino en muchas partes del mundo. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. ¿Conoces la leyenda de La Llorona? ¿Has escuchado el corrido revolucionario de La Rielera? Eso es tradición oral. Esos cuentos, leyendas, cantos, historias y demás relatos que nuestros padres o abuelos y otras generaciones nos han transmitido y que retratan un fragmento de nuestra historia, cultura y tradiciones. Esos materiales de tradición oral son parte de un patrimonio cultural de la humanidad. Un experto en estos temas de tradición oral es el doctor David Mañero Lozano, quien está a cargo de la Cátedra Institucional Manuel Calvillo del Programa de Estudios Literarios en el Colegio de San Luis. Mañero Lozano es académico en la Universidad de Jaén, España. Es especialista en temas de romancero, narrativa tradicional y trabajo de campo, entre otras temáticas. Es el creador de la página Corpus de Literatura Oral y del Boletín de Literatura Oral. Conoce más sobre la literatura de tradición oral en nuestra página web, donde encontrarás diversos proyectos de tu interés relacionados a estos temas. Bien, pues vamos a comenzar esta entrevista. Muchas gracias por estarnos acompañando. Como siempre, desde el Colegio de San Luis, les agradecemos que nos estén prefiriendo y eligiendo para este tipo de información que vamos a compartir con ustedes. Como ya vieron en esta primera cápsula, bueno, pues nuestro invitado del día de hoy viene desde España, es académico en la Universidad de Jaén y le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos regale estos minutos. Es el doctor David Mañero Lozano. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación a intervenir en el programa, a interesarse, ¿no?, por las cuestiones en las que estamos trabajando. Ya veíamos un poco de lo que ha hecho, de lo que está haciendo y la verdad es que nos llamó mucho la atención porque tiene un trabajo muy interesante. Es especialista en temas de romancero, narrativa tradicional y trabajo de campo, entre otras temáticas. Primero, cuéntanos un poco sobre, qué es el romancero y cómo te surgió el interés por estos temas, particularmente por la literatura de tradición oral. Bueno, el romancero es la canción narrativa, una canción donde se cuenta algo, ¿no? Y en particular es la canción narrativa del ámbito hispánico. Se usa el término de balada para referirse a la canción en general y cuando se trata de la canción que ha circulado en los distintos países del ámbito hispánico se utiliza ese término, ¿no?, específicamente de romancero. Eso desde el punto de vista de, digamos, la diferencia que hay respecto de la canción. Esto es una canción narrativa y además, pues, aunque hay variaciones, hay distintas estructuras, distintas formas, lo habitual es que los romances consistan en una serie de versos de 8 sílabas, con rima en los versos pares, asonante. Luego dentro de eso hay variaciones, pero a grandes rasgos digamos que se trata de eso. ¿Estos romanceros se han heredado o conocido a través solo de la tradición oral? Es decir, pasan de una generación a otra, platicado de nuestros abuelos, etcétera.
¿Cuál es el más antiguo que te has topado? Dentro del romancero hay tradiciones muy diversas. Muchas tradiciones han circulado solo por escrito. Ya, por ejemplo, en el siglo XVI hay escritores que imitan los romances que circulan de generación en generación, a los que llamamos romances tradicionales, por eso y por otros motivos. Y esos escritores, pues, lo que componen, pues, son romances que denominamos trovadorescos. Hay otros romances que se denominan eruditos, que también son producto de un escritor que no está imitando los romances tradicionales, sino que se interesa por cuestiones relacionadas con la historiografía, con la mitología, con la tradición bíblica. Y a lo largo del tiempo, hemos hablado del XVI, en el siglo XVII, por ejemplo, empiezan a publicarse, a difundirse en libros importantes como el Romancero General, ¿no?, en 1600 y 1604, después una segunda versión en 1605, romances de autores tan importantes como Lope de Vega o como Góngora. A eso le llamamos romancero nuevo. Todo eso es diferente de lo que yo estudio. Lo que yo estudio son los romances que van circulando de generación en generación y que, claro, se han podido documentar, registrar con soportes de grabación o tomando nota por escrito en los primeros tiempos, solo a partir de fechas ya muy tardías, ¿no? Finales del XIX, comienzos del siglo XX, a partir de ahí se han ido documentando. Pero eso no significa que no existiesen con anterioridad. Ya a finales del siglo XV y sobre todo fundamentalmente durante el siglo XVI nos vamos a encontrar en manuscritos, en impresos, versiones transcritas de lo que cantaba la gente, es decir, no versiones compuestas por escritores, sino transcripciones de lo que cantaba la gente en distintos contextos de la vida en los que cantamos romances. Entonces, el romancero tradicional, el de tradición oral, se ha documentado a finales del siglo XV. El más antiguo se denomina documentado, el más antiguo documentado, porque pudo haber otros muchos, ¿no?, anteriores. Lo conocemos como Gentil Dona, que comienza Gentil Dona, Dona de bel parecer, en fin, es una transcripción que hace un estudiante mallorquí llamado Jaume Olesa, que se va a estudiar leyes a Bolonia y en algún momento de distracción, aburrido, cuando tomaba apuntes, ¿no?, en sus estudios de ciencias jurídicas, copió en el margen de un cuadernito que le había regalado su tío para tomar apuntes, porque entonces un cuaderno era algo muy valioso, no como ahora que tenemos de todo. Pues copió en ese margen del cuaderno esos versos que testimonian por primera vez la existencia de algo que naturalmente venía circulando y existiendo desde mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo más antiguo que hemos documentado nosotros? No se puede saber, porque nosotros grabamos, transcribimos, anotamos, estudiamos testimonios modernos que se remontan a fechas muy anteriores. Pero el hecho de que un romance se haya transcrito por primera vez, pongamos por caso, en el siglo XIX, no significa que no venga circulando desde ¿del siglo antes, XVI, quizá? Claro, desde antes de los que se han documentado de manera más temprana. ¿Cuál es la importancia de estudiar estos romances, por ejemplo? ¿Qué nos dicen de esa sociedad? ¿Qué nos dicen de la historia? ¿En dónde ubicarías tú la mayor importancia para dedicar a ese tema? Nos dicen todo, porque de otro modo el transmisor no tendría interés en cantarlo. ¿Y por qué entonces se siguen cantando esas canciones que muchas veces hunden sus raíces en el siglo XV si todo aquello ya no nos interesa ni tiene que ver con nosotros?
Pues porque los romances van, mejor dicho, los transmisores van adaptando las características de lo que cantan a sus propios intereses. Es lo que se denomina, si se me permite usar un término técnico, la migratoriedad, ¿no? Aunque se entiende perfectamente. Es decir, que cuando una comunidad incorpora en su repertorio, en lo que canta, tradiciones que pertenecen a otros ámbitos, adapta rasgos para que respondan, digamos, a los valores, a los intereses de la comunidad nueva, ¿no?, en la que se va a transmitir en adelante el testimonio. Entonces, nos dicen todo. Es la manera de expresar con la voz absolutamente todos los ámbitos de la vida. Se trata de un canal diferente, pero que no tiene restricciones, ¿no?, respecto de los intereses que puedan reflejarse a través del uso de la escritura. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención, que haya reflejado o qué aspectos de todo lo... Bueno, sabemos que tu trabajo es muy importante y también en un lapso importante y en lugares diferentes. ¿Qué han recogido? ¿Cómo se relacionaban? ¿Cómo se enamoraban? ¿Cómo las disputas políticas? ¿Todo eso aparece en este tipo de materiales? Sí, hay muchos romances de tema amoroso, con temática erótica. Hay muchas manifestaciones alusivas a circunstancias históricas, políticas, cualquier ámbito de la vida que pueda ser contado es también cantado. Y al fin y al cabo es que son canciones narrativas, canciones que cuentan cosas, entonces no hay restricciones. A la hora de pedirle a un especialista que diga qué es lo que más le ha interesado, el problema es que entramos un poco en contradicción con, digamos, con la concepción teórica de la materia, porque es muy importante, cuando un científico estudia algo, no condicionar a partir de su óptica el objeto de estudio. O de su gusto personal. Claro, entonces lo que nosotros tratamos, igual luego fuera de las cámaras te puedo contar algunas cosas que a mí me gustan más, pero un estudioso tiene que tener la mira puesta en reflejar con la mayor fidelidad posible el objeto de estudio. No siempre ha sido así. Que ya nos platicarás de eso, le vamos a poner una pequeña pausa porque tenemos que ir a un corte y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Es el doctor David Mañero Lozano, es académico de la Universidad de Jaén y está en el Colegio de San Luis porque está a cargo de la cátedra precisamente del programa de estudios literarios en este 2025, que también ya nos va a contar un poquito hacia el final sobre eso. Hacemos un corte y regresamos. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando con nuestro invitado de hoy y ya lo hemos hecho con varios académicos del programa de estudios literarios, quienes nos vienen a contar toda esta importancia y esta riqueza de las que usted y yo somos parte a través de la tradición oral. Seguramente los cantos, los cuentos, las historias, las leyendas que cantaban cuando usted era niño, niña, o que le contaba la abuela o el abuelo, o los corridos de la Revolución, en fin, una serie de materiales que han pasado de generación en generación. Bueno, pues eso es parte como de la tradición oral que se estudia desde la literatura por muchos aspectos. Yo quisiera preguntarte, David, ¿cuál es la importancia que tiene el trabajo de campo precisamente en lo general en la narrativa tradicional y en particular en el romancero? Sí. Pues tiene un valor absolutamente fundamental, incluso más importante que otras fases que hay en el trabajo de investigación. Pero querría comenzar diciendo que tiene un doble valor, un valor documental y un valor, digamos, metodológico. Documental porque gracias al trabajo de campo
podemos conservar tradiciones que de otro modo desaparecen por el proceso natural, ¿no? de transmisión de este tipo de conocimientos. Desaparecen además muy deprisa porque las manifestaciones orales están asociadas a costumbres, a tradiciones que en muchos casos pues, desaparecen debido a los cambios sociales, ¿no? que se producen cada vez con más rapidez, ¿verdad? Y en el momento en que deja de celebrarse una determinada fiesta o se pierde una determinada práctica agrícola, por ejemplo, a la cual están asociados determinados cantos o relatos, esas muestras dejan de existir, a no ser que nos ocupemos de grabarlas, ¿no? de documentarlas. En ese sentido, es muy importante y además así ha sido reconocido, porque la tradición oral está reconocida como patrimonio de la humanidad y, por desgracia, todavía no se están empleando los esfuerzos que sería deseable para preservar este legado. Y en el caso particular, si me lo permiten, de México, sería muy importante que se hiciesen más esfuerzos de recuperación del patrimonio oral, sencillamente porque ustedes tienen la suerte de que tienen un patrimonio importantísimo y que está vivo, cosa que por desgracia en España no sucede. Prácticamente hemos perdido todas las manifestaciones del patrimonio oral. La gran mayoría de los géneros sobreviven de manera muy residual. Entonces es una labor muy importante. Y hablaba también del valor metodológico. ¿Qué valor tiene? El trabajo de campo es el punto de partida necesario para cualquier investigación que tenga una base empírica. Nosotros no podemos estudiar algo con base empírica sin observar los datos. Y los datos a nosotros no nos vienen dados. Tenemos que hacer trabajo de campo para contar con datos, con testimonios, con muestras, para llevar a cabo ese estudio, ¿no? de la materia. Además, la formación que tenga una persona a la hora de hacer trabajo de campo puede condicionar el resultado de su trabajo. Y en ese sentido, tenemos que entender el trabajo de campo no como algo que consiste en poner una cámara y grabar a una persona que nos canta algo, que nos cuenta algo, sino que hay todo un proceso previo de preparación, una formación que debe tener el investigador para que el trabajo de documentación pues no esté, como decía antes, condicionado a lo mejor por intereses personales o por por una mirada más personal. Sí, o presuposiciones a lo mejor que se deben al desconocimiento teórico de la materia. Entonces, el trabajo de campo, en mi opinión, debe entenderse como una fase integrada dentro de un proceso de investigación más amplio, no como algo aparte, además del hecho de que es absolutamente necesario como paso previo a cualquier investigación que llevemos a cabo. A lo mejor debía haberlo mencionado antes, pero para quienes no estén muy familiarizados, y perdón por simplificarlo de esa manera, pero el trabajo de campo es cuando los investigadores salen a los ranchos, a las calles, a los barrios, con la gente, al mercado, a escuchar todo esto que ellos están investigando de la tradición oral. ¿Qué se dice? ¿Cómo lo cantan? ¿En qué momento? Y el ejemplo más sencillo que siempre les hemos dicho es, por ejemplo, en las posadas, ¿no? En las posadas que llevamos a cabo en diciembre en México desde hace muchos
muchos años, cómo se han ido transformando y cómo se cantaban las posadas, cómo se arrullaba el niño Dios, que todavía en algunas comunidades rurales persiste, en algunas zonas cambia el tipo de cantos que se hace, o como bien nos decías, ¿no? En ciclos agrícolas, cómo se ofrendan ciertos cantos, en fin, todo esto, bueno, o estos relatos son parte del trabajo que está ahí, en las calles, en el campo, y que los investigadores tienen que ir a recuperar, pero bueno, no es solo ir a grabarlo y a tomar nota de que cantan, es una serie de elementos que ellos como científicos sociales ya tienen, digamos, en su lista, en su trabajo previo, como bien nos decías, y hay que ir a observar como investigadores, como científicos, que usted y yo lo disfrutamos de otra manera, porque estamos en la posada, o porque estamos en la fiesta patronal, o en fin, y bueno, pues ellos van y registran todo eso, porque yo siempre he dicho que son una especie de arqueólogos, porque andan como reconstruyendo y recuperando estos fragmentos de la historia que van a retratar un momento histórico específico y que nos van a revelar hoy, o en 10 años, o en 100 años, cómo vivíamos, qué hacíamos y el impacto que está teniendo en ese momento coyunturalmente, ¿no? Preguntarte también, doctor David, ¿cómo ha cambiado el trabajo de campo? No sé, quizá tú ya llevas varias décadas en este trabajo y cómo ha evolucionado, porque sin duda no solo las tecnologías presionan esos cambios, sino también el ritmo de la sociedad, cómo está evolucionando, ¿no? Tú nos decías, por ejemplo, que en España pues ya no se vive igual que como todavía afortunadamente lo vivimos acá en algunas regiones, sobre todo más rurales o semiurbanas. ¿Cómo ha evolucionado? Pues ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo, porque hay que pensar que la primera vez que se hizo trabajo de campo, pensemos por ejemplo en esas figuras tan conocidas de los hermanos Grimm, ¿verdad?, que llevaron a cabo recopilaciones de cuentos para registrar sus variantes, lo que se contaba en cada localidad, y que ha sido conocido sobre todo porque tuvo mucha difusión para receptores infantiles, ¿no? Esos trabajos y otros muchos que se llevaron a cabo en esa época de canciones, etcétera, se llevaban a cabo mediante transcripciones. No es hasta finales del siglo XIX que tenemos las primeras grabaciones de indígenas de Norteamérica, ¿no? Con cámara con grabación de sonido, o Bela Bartók, cuando empieza en comunidades de Rumanía, de Hungría, a grabar. Ahí ya empieza a utilizarse un registro sonoro y posteriormente pues ya utilizamos también medios de grabación visual. Eso desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista metodológico la evolución ha ido en el sentido de los intereses que han tenido los científicos sobre los temas susceptibles de documentar. Entonces, en ese sentido, en la tradición hispánica, afortunadamente, pues se ha ido ampliando la mira y habiendo pues un interés por géneros cada vez más variados. Y bueno, a esto podría añadirse quizás, si da tiempo, una pequeña reflexión, porque no es lo mismo el trabajo de campo cuando se trata de ciencias naturales que de ciencias humanas. Un botánico puede observar una planta en el lugar en el que nace, puede observar su evolución, mientras que nosotros no podemos observar un cuento cuando se cuenta en su lugar natural de difusión, en el ámbito doméstico, o mientras están los señores sembrando y cantando, no podemos estar allí. Entonces hacemos un trabajo un poco artificial en ese sentido, ¿no?, al acudir a informantes y pedirles que nos canten un villancico en pleno mes de agosto, ¿no? Y eso supone también, de alguna manera, pues una violencia, una alteración, ¿no?, en lo que es el desarrollo natural de ese fenómeno que estudiamos, y un reto, un desafío también para el investigador. Vamos a hacer una pausa y estamos platicando con nuestro invitado de hoy,
Por cierto que hicimos una entrevista hace ya algunos años con la doctora Mercedes Zavala, quien nos habló precisamente de villancicos. Lo pueden recuperar en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Regresamos. En un mundo donde la información parece efímera, preservar la memoria oral es preservar nuestra identidad. Este 2025, la Cátedra Institucional Manuel Calvillo en el Colsan cuenta con la participación del Dr. David Mañero Lozano, catedrático de la Universidad de Jaén, quien nos invita a sumergirnos en la riqueza de la tradición oral hispánica. Durante este curso, estudiantes e investigadores exploran los fundamentos teóricos y metodológicos de la literatura oral, sus géneros, del romancero al cancionero, de los relatos a las formas breves y los temas que han dado forma a la cultura popular. Estos encuentros no solo rescatan versos, canciones y narraciones transmitidas de generación en generación, sino que también nos ayudan a entender cómo estas expresiones moldean nuestra visión del mundo y fortalecen lazos comunitarios. Porque la literatura oral no es solo pasado, es un patrimonio vivo que nos conecta, nos define y nos recuerda que las historias más importantes son las que suelen pasarse de voz en voz. Síguenos en redes sociales y conoce más temas como este. Bien, estamos de regreso y vamos a seguir charlando porque la verdad es que hay unas cosas en la literatura de tradición oral que a veces no nos hemos dado cuenta. Yo decía hace ratito que somos parte, usted y yo y nuestros abuelos y nuestros tíos y nuestros maestros, todos hemos sido parte de la tradición oral, desde la leyenda de La Llorona hasta los cuentos del altiplano potosino o los villancicos, las pastorelas que todavía se llevan a cabo en muchos lados. Yo le contaba ahorita al doctor David una historia personal porque estaba viendo en alguna de esas plataformas una serie producida en España en donde hay una charla entre las cocineras, está situada en el principios del siglo XX y usan unas frases bastante divertidas que yo se las he escuchado o a mi abuela o a mis tías y que yo pensé que eran pues de rancho, de Matehuala o del altiplano y resulta que se parecen mucho a estas. Y es que a veces nos parecemos más de los que nos imaginamos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros hablamos de patrimonio hispánico más que de patrimonio español o mexicano y compartimos muchísimas cosas. Cuando se habla del género del romancero no se está pensando en los romances que circulan en la península, sino en todo el ámbito ¿Llegaron hasta acá? Hispánico. Sí, claro que llegaron y siguen circulando, siguen circulando, aunque por desgracia a día de hoy casi nadie es consciente de ello, pero somos conscientes ni en México, ni en España, ni en Argentina, ¿no? Porque casi ya se trata de un conocimiento que queda circunscrito a los investigadores. Y muchas veces cuando hacemos entrevistas a los transmisores, incluso se emocionan, ¿no? Porque se trata de canciones que llevan muchos años sin cantar, sencillamente porque están asociadas a contextos de la vida que ya no existen, que han desaparecido, como decía antes, a labores agrícolas o a festividades que ya han desaparecido, ¿no? Y bueno, pues sí, puede decirse que se trata desde luego de un patrimonio compartido en el caso del ámbito hispánico. ¿Cuáles son los temas que más les han interesado y qué géneros? Pues los temas o los géneros que se han estudiado muchas veces han dependido de circunstancias coyunturales, ¿no? De intereses a veces personales de los grupos de académicos que se han asociado para hacer este tipo de trabajos. El género más cuidado, el más mimado, ¿no? Ha sido precisamente el del romancero, que de manera no casual en esta entrevista es por lo primero que se ha preguntado, ¿no? Y esto es porque en el inicio de las investigaciones dedicadas a la tradición oral, quien se ocupó de canalizar el trabajo pues tuvo un interés preferente por el romancero,
y además por un tipo de romances muy concretos, que son aquellos de los que se sabe o se presupone que existían versiones desde muy antiguo. Entonces, todo eso está muy estudiado y todavía hoy sigue siendo un tema de estudio preferente, lo cual no significa naturalmente que eso sea lo más importante, es igual de importante que todo lo demás, porque todo es cultura, que todo lo demás que circula en la tradición. Afortunadamente hicieron ese trabajo y afortunadamente también a día de hoy pues han ampliado los intereses de los investigadores y se están estudiando todo tipo de tradiciones. Aquí en particular, en México, hay centros de investigación, iba a decir muy importantes, muy potentes, no, los más potentes del mundo en el estudio de muchas tradiciones a las que en un primer momento no se les prestó tanta atención, pero que cuentan, claro, en primer lugar con muchas muestras vivas en la tradición latinoamericana y ahora con grandes centros de investigación dedicados a su estudio. Pienso en las leyendas, antes se mencionaba, por ejemplo, la de la Llorona, ¿no? Esta y otras muchas que todavía están vivas en distintos países de Latinoamérica y que han retrocedido, hay menos presencia en el ámbito peninsular, en España, están siendo estudiadas de manera intensiva en centros como el Colegio de San Luis, donde, que yo diría, y por favor no se piense que digo esto porque estoy ocupando una cátedra este año del Colegio de San Luis, porque estoy hablando ante especialistas que pueden decir, ¿eso no es cierto? Pues es cierto que en este momento hay varios académicos en el Colegio de San Luis desarrollando proyectos diferentes con entidad propia y complementarios. Hay un grupo muy importante de investigadores estudiando pliegos impresos populares, ¿no? Como los fondos de Alejo Vanegas. Están estudiando también las tradiciones mágicas, sobrenaturales. Hay también un interés muy notable por el trabajo de recuperación archivística, por la preservación de esas tradiciones orales. Y eso no sucede, desde luego en España no sucede, y en México también hay otros centros muy importantes, claro que sí, que habría que mencionar, como la unidad Morelia de la UNAM, donde tenemos el laboratorio de materiales orales, ¿no? Y también se hace pues, un trabajo muy intensivo de estudio de los impresos populares, pero como ustedes, y eso lo veo con los colegas, los estudiantes que están asistiendo a estos cursos, como ustedes esto lo saben, les parece natural, y no lo es algo excepcional. Aquí se está llevando a cabo un trabajo muy importante, muy valioso y que hace justicia a un objeto de estudio que está reconocido como patrimonio de la humanidad y que por desgracia no cuenta con una presencia en el ámbito académico tan fuerte como es en México. Ahora solo faltaría, y voy a dirigirme hacia el foco para decir que faltaría, no digo que no lo haya, pero se requiere un mayor apoyo institucional, porque habría que crear titulaciones dedicadas a la literatura oral, tanto por el interés intrínseco que tienen desde el punto de vista cultural, como por, y también es importante decirlo, ¿no? Por toda la riqueza que genera la tradición cuando se encauza su estudio y, en fin, su tratamiento debidamente. Y en parte eso pasaría por la creación de nuevas titulaciones y un mayor apoyo institucional a esta materia. Sí, somos pocos los centros públicos de investigación que
tienen como esta línea de la tradición oral, de todos estos estudios que por fortuna en el Colegio de San Luis pues tienen un lugar muy importante y muy destacado. Cuéntanos, también vimos al principio en la cápsula inicial que eres el creador de la página del Corpus de Literatura Oral. ¿Qué es? Cuéntanos sobre esto, cuál es, por qué puede ser útil para los investigadores y los docentes. Sí, pues muchas gracias por el interés, porque se trata de un proyecto personal que me ocupo, que fundé y que me ocupo de dirigir hasta la fecha. Se trata de un repositorio, de un archivo que almacena muestras de la tradición oral de todo el ámbito hispánico, tanto preferentemente de España, pero también de México, de Honduras, de Puerto Rico, de distintas procedencias, también de la zona del Magreb, donde hemos hecho con un equipo interdisciplinar trabajo de documentación en Marruecos, en Argelia, por cierto, con colaboradores mexicanos que también trabajan en ese ámbito. Y bueno, en Europa del Este tenemos también fondos de Rumanía. Entonces se preservan manifestaciones orales sin restricción geográfica, y lo que hacemos es transcribir mediante unos criterios rigurosos las muestras orales que ofrecemos en archivo audiovisual, y también indicar todos los datos que identifican a los transmisores, los recopiladores, fecha de grabación, y además se aportan anotaciones, estudios, partituras, comentarios musicológicos de cada uno de los registros, que ya son, estamos a punto de alcanzar ya las 10.000 grabaciones en el repositorio, por supuesto mediante la colaboración de un equipo de más de 200 personas que llevan aportando desde hace ya prácticamente 20 años. Vamos a ir a una pausa. Aquí les dejamos el enlace para que visiten la página. La verdad está súper interesante porque además está acompañada con una foto muy buena, muy bien hecha. Y hay materiales que nos llamaron mucho la atención, por ejemplo, este caso de Marruecos que mencionas. La foto es de una amiga mexicana, si me permites la interrupción. Ah, perfecto. Bueno, pues ahí está, ¿no?, la muestra de esta colaboración global internacional, porque creo que se han reunido muchos talentos y mucho esfuerzo, porque al final estamos hablando de un patrimonio cultural de la humanidad. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso y vamos a concluir nuestra charla con nuestro invitado de hoy. Platícanos un poco sobre, también vimos que eres el creador del Boletín de Literatura Oral,
¿Qué tipo de contenidos difunden ahí? Es una revista científica que tenemos en la Universidad de Jaén, que me ocupé de fundar en 2011 y que tiene como finalidad dar un espacio a los investigadores para publicar sus trabajos relacionados con la tradición oral, trabajos de cualquier ámbito o género literario relacionado con la oralidad. Y de alguna manera es una plataforma, un espacio complementario con el corpus de literatura oral. El pretexto que tuvimos para invitarlo al día de hoy fue que ocupa la cátedra Manuel Calvillo, que es la cátedra institucional del Colegio de San Luis del programa de estudios literarios, y este 2025, bueno, pues la encabeza nuestro invitado. ¿Qué es para ti la importancia que tiene ocupar esta cátedra? Muchísima, es un honor y un verdadero orgullo, retórica aparte, porque estoy impartiendo unas clases no solo ante un grupo importante de colegas especializados en un campo de estudio muy poco representado en España, sino porque esta cátedra la han ocupado colegas a los que tengo una enorme admiración, ¿verdad? Por aquí han pasado Aurelio González, ha estado José Manuel Pedrosa, Mariana Masera, en fin, Gloria Chicote. Creo que son quizá 4 de los nombres más importantes, ¿no? Y que para mí también han sido siempre referencia en mi trabajo, en mi investigación. Entonces es un honor en todos estos sentidos, claro que sí. ¿Qué futuro le ves a la investigación y divulgación de la literatura oral en el ámbito iberoamericano particularmente? Mucho futuro. Porque se están llevando a cabo muchas iniciativas. Esta cátedra es un ejemplo, pero es que hay otras muchas iniciativas que afortunadamente están, compensando la falta de atención y la situación de retroceso que hay en los estudios sobre literatura oral en otros lugares como España, donde no había prácticamente, en este momento hay muy poca presencia de los estudios dedicados a la oralidad. En algunas universidades han desaparecido al dejar de impartir docencia a los colegas que estaban relacionados con este campo de estudio y bueno, por distintas circunstancias hay una situación muy distinta. Pero aquí en México, lo he dicho antes, hay grandes grupos muy potentes en distintos centros, ¿no? Y eso pues creo que va a ir creciendo porque la inercia es muy positiva, ¿no? Y hay mucho dinamismo. Eso se ve también en el alumnado, en el interés que se percibe, no solo en la cantidad de alumnos que hay dedicados a estos asuntos, sino en el interés que se percibe en las clases. Yo pensaba hablar de una serie de asuntos en las clases, ¿no?, que me han encomendado en el marco de la cátedra, y al final pues no voy a poder más que hablar de la mitad porque hay muchas preguntas, mucho interés, ¿no? Y estoy seguro de que eso es señal de crecimiento, de que esto va a más. ¿Qué papel juegan las plataformas digitales en la preservación y difusión de la literatura oral? Un papel fundamental, porque hasta hace relativamente poco tiempo los archivos de la tradición oral estaban, si me permiten el término, que a lo mejor suena un poco fuerte, pero secuestrados, es decir, que no eran de acceso libre para la comunidad investigadora. Todos estos archivos digitales que hay ahora son de acceso libre, pero además tienen la virtud de hacer accesibles esas muestras de la cultura transmitida oralmente para todo tipo,
Aunque no seamos científicos sociales, ¿no? Claro, ¿a quién no le interesa escuchar una canción que a lo mejor tenía olvidada y recuerda de la infancia? Y esto no es una impresión personal, sino que recibo muchos correos electrónicos de usuarios que no pertenecen al ámbito académico, dando las gracias porque se ha encontrado ahí algo que cantaba a lo mejor su abuelita o su... ¿no? Y por otra parte también me ha sorprendido durante estos años de trabajo recibir consultas de colegas que no son de lo mío, porque yo vengo de la filología, ¿no? Pero he recibido muchos mensajes y consultas de gente dedicada a la etnomusicología, de antropólogos, de lexicógrafos, de personas dedicadas al ámbito audiovisual. Entonces creo que son plataformas muy enriquecedoras y que permiten sobre todo visibilizar un patrimonio al que debería prestarse la atención que merece, que todavía no es suficiente. A mí me gustaría preguntarte algo un poquito más personal. ¿Cuál ha sido en el trabajo de campo cuando sales? ¿Con qué te has topado? ¿Con qué te has encontrado que te haya sorprendido? Supongo que habrá habido pues, muchas experiencias y bueno, siempre vas con tu investidura de científico social, pero algo que te haya impactado a la hora de estar en el trabajo de campo. Lo que me resulta más sorprendente es que uno no deja nunca uno no le deja nunca de llamar la atención la riqueza de los testimonios orales. Normalmente preguntamos por unas mismas cosas que ya sabemos que circulan en la tradición y si no, nos informamos previamente. Es decir, nosotros ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Sí, no llegas en blanco. Preguntamos, por favor, ¿conoce esta canción, esta otra, este relato, esta leyenda, este cuento? Pero lo sorprendente es que cada nuevo testimonio que nos aportan es diferente. Y eso es un rasgo que antes no he comentado que define la tradición. Hay dos elementos nucleares, uno que se transmite de generación en generación y otra que, como decía Menéndez Pidal, pues la tradición vive en las variantes, ¿no? Lo que nos interesa no es estudiar distintas versiones para establecer una hipótesis acerca de cómo podría haber sido el prototipo, ¿no? El origen que ha dado lugar a esa variedad, para nada. Además, eso no se puede hacer, es imposible. No hay medios. Sí, como te remontas a lo que se cantaba en el siglo XVII. Claro, lo que nos interesa es precisamente las variantes, la riqueza que genera cada nueva interpretación. Y bueno, a veces pues también se encuentran cosas que uno ni se imaginaba, ¿no? Por ejemplo, para no dejar sin respuesta a lo mejor algo tan concreto, ¿no? como esta pregunta. A mí me sorprendió mucho en una ocasión una entrevista que hice en una localidad que se llama Fuerte del Rey, en la provincia de Jaén, porque encontré a un informante dedicado a la agricultura que me cantó una serie de canciones asociadas específicamente a las labores a la labor que se llama cuando se ara, ¿no? En el campo. Y claro, en Jaén prácticamente no hay otra cosa que olivos. No hay un metro cuadrado libre, como lo haya, plantan un olivo, ¿no? Si a lo mejor enferma un campo de olivos y hay que talarlos, a continuación se plantan. No hay nada más que olivos. Entonces, este informante era una excepción porque se ocupaba de plantar trigo. Y entonces tenía un repertorio especial que no te pueden transmitir otros informantes, ¿no? Contaba que trabajaban en pareja, dos hombres, mientras uno trabajaba, el otro cantaba. Y cuando yo estaba reventado de trabajar, el señor, ¿no? Se ponía a cantar y el que había estado cantando se ponía a trabajar.
como normalmente había distintas generaciones, padres con hijos, trabajando, pues ese repertorio se va heredando, ¿no?, de generación en generación, y si no lo hubiese grabado, pues no sabría de la existencia, ¿no?, de este tipo de canción. Pero bueno, en cualquier caso, comenzaba la entrevista diciendo que todas las tradiciones merecen atención, que no hay que privilegiar. Otra cosa es que uno se encuentre algo sorprendente, pero no hay por qué condicionar a partir de nuestros intereses el trabajo que se hace. Bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría que pudieras dar algún mensaje a los jóvenes investigadores o interesados en esta área de conocimiento. Matricúlense, por favor, en el programa de estudios del Colegio de San Luis, que conozco desde hace muchos años, antes de ocupar esta cátedra. Mi impresión, desde luego, a la hora de compartir impresiones con los estudiantes, ¿no?, que han asistido a los cursos, ha sido muy positiva. Creo que es un ámbito de estudio muy bonito y les animo a que se acerquen al estudio de la tradición, porque además es algo que uno debe hacer casi por responsabilidad, ¿no? Es algo urgente, es prioritario, eso es incuestionable, porque es un área de estudio prioritaria. ¿Por qué prioritaria? Porque cada momento que pasa desaparece y ya no se va a poder conservar testimonio, ¿no?, de esa cultura. Cada vez que muere un transmisor de literatura oral, es como si ardiera una biblioteca. Entonces debemos entrevistar a esa persona urgentemente. Los libros están ahí en los estantes y duran centenares de años y se pueden estudiar en cualquier momento. La cultura de alguien va con él y, por desgracia, está dejando de transmitirse en muchos casos a personas más jóvenes, y en ese sentido es más importante estudiar la tradición oral que otras cosas. Es urgente y es prioritaria de manera indiscutible, eso es así. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Yo quisiera haber platicado todavía muchos otros aspectos, pero creo que en lo fundamental, y ojalá que podamos, vas a estar acá todo el resto del 2025 en diferentes intervalos, pero por lo pronto te agradecemos mucho que nos hayas compartido estos minutos. Gracias a ustedes, ante todo. Muchas gracias. Bueno, pues así nos despedimos. Muchas gracias. Soy Lidia Huache. Pásela bien. Hasta la próxima.